7:43. Ha sido gravitante la función de la SUNEDU en los últimos meses porque hemos visto cómo se van depurando ya las universidades y lo que se necesita, o mejor dicho, el clamor en realidad de esta sociedad es que tengamos una mejor educación, pero en todos los niveles. Y muchos se preguntaban, ok, tenemos mejores universidades, pero ¿qué pasa con los colegios? ¿Quién los fiscaliza? ¿Quién fiscaliza la calidad de esta educación? Paul Neira, miembro del Consejo Nacional de Educación, está aquí con nosotros porque esta institución ha planteado crear una superintendencia para precisamente fiscalizar la calidad educativa de los colegios. Muy buenos días, Paul, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, Paul. ¿Qué tal? ¿De qué trataría entonces? ¿Tendría las mismas, podríamos hacer una réplica de lo que es SUNEDU, pero en los colegios? Yo creo que hemos aprendido con la experiencia de la superintendencia, o sea, de la SUNEDU, hemos aprendido un montón de lecciones en el camino. El rol de la SUNEDU ha sido estrictamente fiscalizador y está bien, porque eso era lo que mandaba la ley. Yo creo que al mismo tiempo tiene que haber una promoción de la calidad, porque no necesariamente en el territorio, en el país, y hablando estrictamente en temas de colegios estatales o no estatales, la capacidad no está distribuida equitativamente. ¿De acuerdo? O sea, conseguir buenos profesores no sé, en San Juan de Miraflores es mucho más sencillo que conseguir buenos profesores en Patás, que es en uno de los distritos más pobres del país. Y eso requiere una función que creo que es parte de la discusión que tiene que darse alrededor de esta nueva superintendencia que se está proponiendo, es que se promueva efectivamente desde un rol mucho más activo la calidad para después pasar a un proceso de evaluación o de fiscalización, si quieres, que permita además construir el camino que abra las puertas para poder tener la educación a nivel de educación básica regular que creemos que todos los peruanos necesitamos, porque hoy en día es demasiado desigual, no solo entre los estatales y no estatales, sino incluso dentro de los no estatales hay una enormidad de diferencias de servicio también. Y dentro de los estatales también. Enorme también. Entonces, ese abanico de posibilidades, creo que a partir de lo que se ha aprendido de la SUNEDU, tiene que modificarse su acción, que no solo sea fiscalizadora, sino además promotora de la calidad. Pero tenemos un problema ahí, Paul, porque las universidades son, tenemos un número X de universidades que más son 142, de las cuales... ¿Colegios privados y públicos hay? No, son edificios públicos, o sea, edificios de colegios son cerca de 70.000. En todo el país. Y de ahí si tú... Porque en un edificio físico pueden haber más de un colegio. Sí. O sea, está el colegio inicial, el colegio primario, el colegio secundario, que ese es otro problema que hay que arreglar. Que no tienen patio ni instalaciones para hacer educación física y se tienen que ir al parque. Así es. Entonces, si nosotros sumamos la cantidad de colegios que están no necesariamente contenidos en uno solo edificio físico, son cerca de 110.000. Número de colegios, pero sí... Públicos y privados. Públicos, así es, estatales y no estatales. Que si los metemos en edificios físicos son cerca de 70.000. Entonces, claro, el número ya es pavoroso, digamos, pero tenemos que comenzar por algún lado. Ahora, ¿son muy laxos los requisitos para que un promotor coloque un colegio? Lo que pasa es que ahí es interesante tu pregunta, Mabel, porque hay hasta 3 personas que intervienen, 3 instituciones. Uno es el Ministerio de Educación, a través de las UGELes, que te da la autorización, digamos, de funcionamiento. Otro es la municipalidad, que te da un permiso de funcionamiento. Y está INDECI. Entonces, esas 3 instituciones tienen que ver alrededor de la conformación y funcionamiento de un colegio. Claro, no puedes hacer las 2 siguientes si el Ministerio de Educación no te da. Pero finalmente tú, teniendo el documento de funcionamiento del Ministerio de Educación, podrías no pasar INDECI. O podrías no pasar los requerimientos que la municipalidad te propone. Pero ¿cuál es el criterio? No habría un criterio unificado. Es decir, ahorita no hay uno unificado. O sea, no hay un solo ente, digamos. Colegios que no tienen la infraestructura adecuada para la educación de los chicos. Pero también hay un tema histórico ahí. O sea, hay colegios, tanto estatales como no estatales, que han obtenido su proceso de funcionamiento a lo largo del tiempo. Entonces las normas han ido cambiando y las exigencias de tamaño, cumplimiento, infraestructura han ido modificándose a lo largo del tiempo y a una persona que obtuvo un permiso en el año 70 con unas reglas distintas a las del año 80, de las año 90, del año 2000.
Esta tarea de fiscalizar los colegios y mejorar la calidad es mucho más titánica que lo que está haciendo la SUNEDU en este Por momento. supuesto, porque solo para que se hagan una idea, en la educación básica regular hay cerca de 8 millones de estudiantes, en la educación universitaria hay 1.3. Ahora, 8 veces más, pero hay un elemento ahí complicado también, porque cerramos universidades y los chicos van a pasar a otra universidad, además tienen 2 años. En el tema de los colegios, si se aplica una fiscalización medianamente rigurosa, van a tener que cerrar mucho estos colegios cuyo nivel de calidad es paupérrimo, y además por no hablar de las instalaciones, nada más. Son 2 elementos que saltan a la vista en muchos colegios. Y si los cierras, ¿qué haces con los chicos de esos colegios? ¿A dónde van? Porque la oferta educativa, o sea, si hay un colegio en un barrio, ya sea estatal o no estatal el colegio, es porque hay demanda de los chicos. ¿Qué hacemos? Sí, lo que pasa es que es interesante tu pregunta porque nosotros tenemos unos ratios de número de estudiantes por profesor. Que Ahí estamos bien, ¿verdad? ¿No? Ahí estamos en realidad muy bien, extremadamente bien, digamos. Por ejemplo, y además es contraintuitivo porque en inicial, donde el ratio debería ser menor, es mayor. O sea, es decir, tenemos 21 o 22 estudiantes por profesor en inicial. En secundaria tenemos 16 estudiantes por profesor. Y en primaria, 8 o 9 estudiantes por profesor. ¿Eso qué te dice? Te dice, primero, que tenemos una muy mala distribución de los colegios y del servicio educativo en el territorio. eso, ¿no? Debería ser O sea, como otros países que sabes cuál es la demanda, la oferta y tienes, en este colegio van todos los chicos de este barrio, ¿no? Así es. Y así. Que es una discusión enorme, que es muy compleja porque de alguna manera lo que está pasando en nuestro país es que nosotros hemos ido a donde está la población y lo que no hemos hecho ha sido asegurar calidad al cual llega la población. Y eso es una diferencia entre la noche y el día, sobre todo cuando tú discutes el servicio educativo en ámbitos rurales, en ámbitos altoandinos, en ámbitos de la selva, donde es muy complicado poder hacer eso de manera más ordenada y más racional en el sentido de uso de las capacidades que tiene el Estado para hacerlo, ¿no? También existe el chip de que si llevo a mi hijo a un colegio particular va a tener una mejor educación que en un colegio estatal, y no siempre es así. Y en un mundo ideal lo que debería suceder es que todos los niños vayan a un colegio del Estado, ¿no? Ahora, respecto a eso, existe también la libertad de las personas. Sí, sin duda. Y hay también libertad de información, pero también tiene que haber el rol del Estado de poder agarrar y decir, este colegio sí pasa los estándares de calidad y este no. Y esa información tiene que ser abierta. Y en segundo lugar, si no pasa los estándares, tiene que ser cerrado, así sea estatal o no estatal. Y eso es fundamental. O sea, hoy en día hay colegios en ambos lados del espectro. Porque no importa quién ofrezca el servicio educativo, tiene que hacerlo a un nivel de calidad. Eso está fuera de cuestión. Pero lo que tenemos que además también tener la capacidad de aceptarlo es que si yo cierro colegios no estatales o privados, también tengo que tener la disposición de cerrar colegios estatales. Y eso es una cosa que hacer que se caen a pedazos de la discusión enorme, digamos, que vamos a tener que tener en adelante, ¿no? Muchas gracias. Era Paul Neira, miembro del Consejo Nacional de Educación. Hacemos una pausa, regresamos.